Señor, te presentamos este momento donde queremos honrarte a ti y darte gracias. Bendice este tiempo donde vamos a compartir tu palabra y permite que traigas luz hoy a nuestra iglesia. Y todos aquellos que han venido expectantes, Señor, sean llenos de tu gracia y tu amor. Nada es mejor que el perdón y la salvación que tú los impartes a través de Cristo Jesús. Ya que ese es el fundamento por qué estamos aquí. Estamos aquí porque estamos agradecidos que tú hayas perdonado y salvado nuestra vida a través de Cristo Jesús. Bendícenos este momento y llévanos a un nivel mayor, más alto, de fe, de experiencia y de relación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Les parece, hermano? Bien, vamos a guardar silencio. Hace unos días atrás le decía yo a los hermanos que necesitamos abrir nuestra mente para poder creer por nuevas cosas. De entre esas nuevas cosas están los terrenos que queremos comprar y los edificios que queremos levantar. Gloria a Dios. Terrenos que hoy están carísimos en Valdivia, pero para Dios nada es imposible. Así que estamos creyendo por más. Diga conmigo, estamos creyendo por más. Nadie puede venir aquí a la iglesia a tener fe para dudar, hermano. No hay fe para dudar. Fe es para creer por más. La fe te salva, pero luego esa fe que te salva te fortalece, te educa para creer en un mañana mejor. Ahora, si las cosas se echaron a perder fue por nuestra torpeza, por nuestra falta de responsabilidad, pero no por nuestra fe. La fe siempre llama a las cosas de Dios y las cosas de Dios siempre son buenas. Si algo malo pasó fue tu responsabilidad. No sé por qué estoy diciendo esto. No es el sermón, pero tiene que ver con nuestra decisión. Así que cuando nosotros tomamos una decisión, tiene que ser en fe, que se traslade. Pero a veces estamos tan cómodos en nuestra vida que nos conformamos a esta forma de vida. Con este pan, con esta casita, con lo que tengo, con esto, y es más que suficiente. Pero no, aquí venimos a tomar fe. Y cuando tú atrapas esa fe, necesariamente vas a avanzar al siguiente nivel. Amén. Así que queremos sobre todo que Dios nos dé un lugar para desarrollar nuestros proyectos. Porque eso es creatividad. Queremos un centro de rehabilitación, pero también queremos una casa de acogida, pero también queremos un lugar para nuestro bautismo, queremos un lugar para nuestros campamentos, queremos un lugar para nuestro encuentro. Y lo tenemos, ya está casi a la mano, pero necesitamos creer por más. Necesitamos un lugar para un templo nuevo, donde podamos cantar con libertad. Aquí parecemos pingüinos aplaudiendo así apenas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con nuestros vecinos. Tenemos que mantener los decibeles. Entonces a cada rato sale un hermano a medir los decibeles. Que no suba más de los 65. Porque si sube de eso, entonces el volumen entra en las casas y debería de, aparentemente para ellos, molestar. Por eso estamos midiendo, sube y baja. De repente yo entro aquí, está arriba, después baja. Después suben, después casi se elimina. De repente canta solo la pastora, de repente canta uno solo y ahí se confunde todo el asunto. Bueno, ustedes no entenderán. Necesitamos un templo. Necesitamos un templo. Y no quisiera arrendar, pero tal vez si podemos conseguir un lugar que esté óptimo para eso, bien. Pero no podemos solamente un lugar para reunirnos y reunir más gente y cantar con libertad, sino que debe tener estacionamientos. Debe tener una iglesia para niños. De hecho, hay muchos papás que están con sus bebés aquí. Entonces, no es que molesten atrás, pero sí molesta el hecho de que no tengamos un lugar para ellos. Porque deberíamos de tener una sala cuna. Y si podemos diseñarlo, entonces podríamos creer por una sala cuna donde estén todos los papás. Y como los papás son súper obedientes aquí, estarían todos dispuestos y dispuestas a ir.
Y imagínense, aquí yo los colocaría en la mitad con un vidrio de tal manera que estén mirando y con un parlante dentro. Bueno, pero por fe. Entonces, ¿qué necesitamos? Mientras llevar de la mejor manera la iglesia. Así que si a alguien se le acerca y le dice algo, por favor, considérenlo. Tenemos nuestra iglesia de niños y a veces sacar a los niños más chiquititos para allá, a veces es un poco difícil. Pero quiero que entienda, sobre todo ahora en el invierno, donde es muy difícil entrar y salir, pero los niños que ya son grandecitos, que ya pueden, deberían de acompañarlo porque también es su espacio. ¿Les parece? Así que si algún niño está llorando, primero tengamos paciencia con él. Segundo, el papá, la mamá, si está llorando mucho es porque tiene hambre, así que debe sacarlo a un lugar más calentito y darle la comida. Me imagino que por eso lloran la guagua, ¿cierto? El que no llora, no come. Digo yo por eso, ¿cierto? Así que en esa armonía vamos a entenderlo. ¿Les parece, hermano? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a leer este capítulo 16, el verso 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Está hablando Jesús a los apóstoles. Les dice esto, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto me dice que lo que Jesús le estaba diciendo era muchísimo. A ver, pare, le dijeron los discípulos a Jesús. Es mucho lo que tú nos estás diciendo. Le dice, sí, es verdad. Así que hasta ahora me detengo con esto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le dice, el verso 5 del capítulo 6. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza he hallado en vuestros corazones. ¿Ve? Porque Jesús le decía a sus discípulos que tenía que partir y dijo, ustedes no entienden esto, más bien se ponen tristes. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo eso? Si Jesús, si los discípulos al tener a Jesús estaban lo más cómodo posible, estaban maravillados con él y les dice, no hay nadie mejor que yo para estar con ustedes, pero a ustedes les conviene que yo los deje solo. Eso los tenía medio confundidos. No lograban entender. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y ellos dijeron, ¿y quién es el Consolador? Mas si me fuere, os lo enviaré. Tengo que irme, porque de lo contrario no se puede producir lo segundo. Tiene que haber algo que gatille para que pase lo segundo. Tengo que irme, subir al cielo y enviar al Consolador. Cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Imagínense, todo eso. Se agarraban la cabeza a los discípulos y decían, ¿qué quiere decir esto? Aún tengo muchas cosas, y aquí entramos al versículo, muchas cosas que decirlo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús le dijo a sus discípulos, tengo una cantidad de revelación que ustedes todavía no están capaces de entenderlo, porque sus mentes estaban saturadas de conocimiento, de revelación. Además estaban cansados de 3 años ya sirviendo con el Señor, y esto les impedía a ellos recibir la revelación. Eso es muy interesante, porque la revelación no es algo que se te muestra y ya, sino que la revelación es progresiva. La revelación es pauteada de alguna manera conforme a la necesidad, al tiempo en que vivimos. Dios se va mostrando de acuerdo a nuestro entorno. Y no es que cambie Dios, pero la forma en que se ve a Dios, como lo veíamos antes, a cómo vemos a Dios ahora, es completamente diferente. Cuando uno llega a la iglesia se toma una impresión de Dios,
Pero después de meses, años, uno tiene una impresión de Dios muy distinta. ¿Por qué se produce eso? Porque hay revelación. La reforma trae una revelación constante. Reforma trae una revelación constante. Y la revelación es constante en el momento, luego será una revelación constante en el otro momento. No podemos quedarnos con lo antiguo, sino que tiene que haber una reforma. Sin embargo, los discípulos no estaban capaces de recibir todo. Le dice: ustedes no pueden sobrellevar todavía esto, pero en algún momento van a tener que asumir la revelación. La actitud de ellos obligó a Jesús a hacer una pausa. Hay momentos en nuestra vida en que el Señor tiene que hacer una pausa en nosotros, de tal manera que no nos relajemos, sino que asimilemos la revelación de Dios en nosotros. Porque verdad, hay que servir, pero no se trata de servir solamente. Hay que servir con amor. Hay que servir con... ¿Y con qué más? Hay que servir con Pero se puede servir, y se puede servir altanero. Se puede servir indiferente. ¿Cómo logramos nosotros entender esa revelación? Es que la revelación es progresiva. Jesús le dijo: así como yo hago, ustedes deben hacer, partiendo con esta gran verdad, porque es una verdad. Todos somos servidores. Y si se convierte en líder, es un líder servidor. Todos somos, ¿qué cosa? Entonces el principio es que todos servimos. No importa lo que hagamos, todos servimos. Si servimos, es por el principio de la revelación que nos mostró el Señor Jesús. Él dijo: así como yo os he hecho, así también ustedes y yo debemos hacerlo. Eso es una revelación. Por eso la gente, si viene aquí, dice: ¿y por qué tengo que servir? No se le ha revelado. No tiene la capacidad de entenderlo. Pero llegará el momento en que tendrá que servir al Señor con todo su corazón. Y servir al Señor con todo su corazón debe servir a la gente y a sus hermanos con todo su corazón, más a su familia. Porque a veces servimos a la familia por obligación, perdemos el sentido. ¿Cómo tú logras servir en el tiempo? Es que necesitas revelación constante. Y me pareció muy interesante esta palabra cuando la escuché y me alimenté para poder entender lo que Dios quiere para nosotros. En esto hay un punto, en los apóstoles, un punto como de quiebre. Porque el Señor iba súper bien, pero les dijo: ¿sabe qué? Vamos a parar aquí. Porque ustedes no pueden sobrellevar tantas cosas que vienen. Sin embargo, no les prohíbe. Les dice: en el tiempo ustedes entenderán. Entender el principio, por ejemplo, de los diezmos. No es tan fácil. Pero en el tiempo hay gente que consolida eso y ya no es un problema. Pero hay gente de la iglesia que todavía se hace problema con eso. Necesita una revelación en su vida. Necesita esa revelación entendida. Entonces le enseñamos pautas a usted que le den paz. Pero solamente paz. Como por ejemplo, que todos los diezmos de esta iglesia no son míos, exclusivos. No. Todos los diezmos y ofrendas van a un arca, y esa arca entonces se administra en todas las cosas de la iglesia. Eso es paz, pero no es revelación. Es para traer paz y tranquilidad, porque los respeto a ustedes. De hecho, puedo entender que otras iglesias todos los diezmos sean exclusivamente del pastor. Pero decidimos aquí que sea de esta manera y que se proyecte en el crecimiento de la visión y en el sustentar los ministerios de esa visión. ¿Le parece? Eso trae paz, pero no revelación. La revelación es el entender que dice el Señor: pruébame en esto, pruébame con tus diezmos, tráemelos a mí.
los tiene que traer a la iglesia, pero dice Dios, tráemelos a mí. Si yo no abriré la ventana de los cielos y te voy a demostrar lo grande y maravilloso que soy contigo en tu finanza. Pero eso es un trato de usted, es revelación. Pero algunos empiezan a recortar, le falta revelación. Lo mismo en algún ministerio. Se aplica el mismo principio en su relación matrimonial. Es que ya esta mujer, ya estoy aburrido, siempre es lo mismo. Entonces el principio es que usted se comprometió que lo de ella era suyo y que usted era sacerdote como hombre. Entonces el principio es este: debemos darnos como si fuéramos a nosotros mismos. Así como cuido mi cuerpo y lo alimento, así tengo que hacer con mi esposa: cuidarla y alimentarla. Cuidarla, amarla, quererla y al último, alimentarla. Hay algunos que solo la alimentan. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Era una broma. Pero el principio, ¿cuál es? El principio es que te unirás en amor a ella y los dos ya no serán dos, sino serán. Por eso, si usted quebrantó eso de uno, que ahora sean dos, usted falló, pecó. Si hay división, si hay separación y usted ya no está con su esposa, usted pecó delante de Dios. Necesito más revelación para entender eso. Reforma tiene que ver con la revelación, una revelación que debe ser constante en tu vida, que mejora, pero no puede mejorar si tú no vas a la fuente que es Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso le dice Jesús a los apóstoles: tengo muchas cosas que decirle. Yo cuando me casé no sabía muchas cosas, ignoraba a qué entraba, pero tenía referencia de mis padres y otras personas más. Algunas referencias eran pésimas, otras eran inspiradoras, pero había una pasión como la de usted de amarnos mutuamente y de estar juntos que nos llevó y nos obligó. Pero honestamente no tenía mucha claridad lo que se venía. Como muchos de ustedes ni siquiera sabían cómo ser padres, por eso se han equivocado tantas veces. Pero para ser padre necesita una revelación, necesita entender. No puede tratar a su hijo de 1 año cuando tiene 5 años de la misma manera. Conozco chicos aquí que sus niñas ya tienen casi 12 años y las tratan como si fueran sus bebés todavía. Por eso las cabritas no crecen. No crecen. Para cumplir 17 años, después la Anita ni siquiera van a pololear. Eso es lo que quieren ellos, los papás, que no. Pero la revelación es que tú crías para darle vuelo a tus hijos, para que conozcan el propósito. Amén. Pero se necesita revelación. Cuando no hay revelación, entonces hay simplemente una vida cuadrada que aburre y que echa a perder el sentido. Ahora dice el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque, dejémoslo hasta ahí, Él los guiará a toda verdad. Y aquí es donde se comienza a poner bien interesante. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice que el Señor les dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las verdades que ustedes conocen. Hay una sola verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad tiene que ver con tu futuro. Tiene que ver con lo que Cristo vino a hacer. Por eso cuando tú conoces la verdad que es Cristo, entiendes que esa verdad te va a guiar a tu futuro, a dar pasos que antes nunca te había
te habías imaginado. Pero si tú conoces la verdad y te quedas tal cual como estás, entonces nunca hubo una transformación o reforma. Reforma tiene que ver con buscar lo nuevo, pero sin dañar el fundamento. ¿Se recuerda que se lo enseñé? ¿Por qué razón? Porque en la vida hay cosas que siempre van a estar cambiando, y es lo que está sobre el fundamento. Establecemos el fundamento, que es Cristo. Y dice, y el Espíritu Santo vendrá y te enseñará todo lo que tengas que hacer en el futuro, pero te dará seguridad que Cristo es el fundamento. Cuando tú estás en Cristo, tienes un futuro o un propósito determinado en Dios en tu vida. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es asignado a la iglesia como el administrador. Y aquí es donde yo quiero explicarle a usted. Cuando queremos que sea una iglesia de reforma, donde las reformas son cambios que buscan siempre mantener el fundamento, la reforma no busca lo antiguo, la reforma busca lo nuevo, que se sustente sobre lo que siempre es y será el fundamento. Tu vida va a cambiar en muchas áreas de tu vida, pero seguirá siendo tu vida fundamentada en la roca que es Cristo el Señor. Harás, determinarás y pasarán muchas cosas en tu vida, pero tu vida tiene sentido solo porque está en Cristo el Señor. Fue Él que te salvó, fue Él que te perdonó, fue Él que te limpió, fue Él que te salvó y te va a llevar al cielo. Eso es inamovible. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero en Él yo voy a construir una vida que va a ir variando, que va a ir cambiando según las circunstancias. ¿Por qué? Porque en Cristo la revelación va a ser derramada sobre nosotros progresivamente. Por eso no te puedes quedar donde estás. Debes apresurarte. Si estás seguro que estás en Cristo, entonces busca su propósito. ¿Se recuerda el versículo? Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero si tienes voluntad, hermano. Hoy tenemos una iglesia muy distinta a una iglesia de antes. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, administra. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Si Él es el administrador, Él guiará los destinos de esta iglesia. Pero escuche, lo que hagamos como congregación no va a afectar lo que Dios determinó para que nosotros seamos una congregación. Y es que todos hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo Jesús, que Él vertió en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Somos salvos por Cristo Jesús. Él es el camino para mí. Él es la vida para mí, para esta iglesia. Y no hay otro camino en que podamos ser salvos, creer y ser salvos, sino en Cristo Jesús. O sea, ese fundamento jamás se debe cambiar. Puede que se cambie el pelo, el color de su pelo, puede que cambie los cánticos, los instrumentos, la escenografía, nos vamos a otro lugar. Puede que todo se eche a perder en este país, ya ha sucedido, pero en nada cambia, en nada cambia. Soy un hijo de Dios. Amén. Diga, soy un hijo de Dios. ¿Qué necesitamos entender en la reforma? Que Dios le dijo, escucha esto, en esta reforma, que es que nosotros mantengamos siempre vivo el fundamento y mantengamos nuestra vida en el fundamento, todo lo que suceda sobre el fundamento va a ser administrado por el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué dice a toda verdad? Porque la verdad de Cristo va a ser revelada también en nosotros. Pero hay muchas cosas que en la verdad de Cristo son verdad. Por ejemplo, yo nací porque tuve papá y mamá. De lo contrario no hubiese podido nacer. Pero hasta ahora tengo a mi papá. Pero muchos ni siquiera lo conocieron a su papá. Pero la verdad de Cristo hace que esa verdad sea una verdad en tu vida.
que Cristo te mostró a tu Padre Celestial. Y todo lo que estaba vacío ahora es lleno. Eso es revelación, es la verdad. La verdad es una sola, es Cristo. Pero sobre Cristo hay una verdad que se aplica sobre nosotros. Sígame por favor, y no quiero confundirlo, ni tampoco me quiero confundir yo. Porque todos sabemos que Jesús es el fundamento, ¿cierto? Pero ahora sobre ese fundamento nosotros podemos edificar. Y esa es una gran verdad. Edificamos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor. Dice el capítulo 12, verso 27. Dice el verso 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas. ¿Qué cosa? O sea, tú no puedes mover algo que está establecido, solo puedes mover las cosas que son movibles. Usted puede cambiar todos los muebles de su casa, pero no puede cambiar su casa dentro. Ya está hecha. ¿Le parece? Dice, y esta frase, aún una vez, indicando la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Esta frase hace alusión al fundamento de Cristo. Hay muchas cosas que pueden cambiar aquí, porque son movibles, porque son cambiables. Podemos cambiar las canciones, se puede cambiar la forma de vestir, de cortar el pelo, de cantar y de hacer muchas cosas, como por ejemplo sentarse en un lugar distinto, tener una puesta en escena distinto, los colores distintos. Hay muchas cosas que pueden cambiar. Tenemos que prepararnos para esos cambios, trabajar en grupos, en equipos. Por ejemplo, no todos están dispuestos a obedecer, ponerse a disposición sobre un liderazgo. Pero esto es una iglesia de liderazgo, pastor, pero en la Biblia yo no veo, eran apóstoles nomás. No, pero eran líderes, pero aquí nosotros llamamos líderes. Entonces, si yo no voy a afectar su fundamento, ¿cuál es el problema de no entender que esta iglesia está levantada por pastores, líderes de células y líderes de equipo? O sea, ¿cuál es el problema? Entonces yo quiero entender que como iglesia, quiero levantar una iglesia que va a recibir revelación, pero también tengo una iglesia que tiene hermanos y hermanas que tienen la capacidad de renovar también su mente. Cuando usted renueva su mente, nunca tiene que ver con el fundamento, porque el fundamento ya está. El fundamento jamás se mueve. Lo inamovible no se puede mover. Solo se mueve lo que tiene que moverse. Lo inestable, lo pasajero, lo que es transitorio. Hay cosas que son transitorias. Me gusta una canción, pero no la puedo cantar toda la vida. Me gusta este grupo, pero no puede estar en ese grupo toda la vida. Si yo aparezco aquí con algo nuevo, ya apareció con algo nuevo. Tiene que estar dispuesto, hermano. Porque una revelación va a cambiar el escenario, pero no cambia el fundamento. Amén. No lo cambia. No lo cambia. Hay cosas pasajeras. Diga conmigo, hay cosas pasajeras y hay fundamento eterno. Hay cosas que son transitorias y temporales. Esas se tienen que remover. Esas se pueden quitar. Y todas las cosas que son quitadas son puestas nuevamente sobre lo que permanece en el tiempo. Cristo es lo que Él ha establecido como el fundamento. La remoción constante. La remoción es algo constante.
Pero Jesús es inamovible. Él es el fundamento y eso es lo que quiero establecer como verdad. Amén. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Dice, conforme a la gracia, está hablando el apóstol Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿Sí? Diga conmigo, la gracia de Dios. Hay tanta gracia de Dios con tu vida que esa gracia se manifiesta Dios dándote algo. Debes aprender a reconocer la gracia de Dios en ti. Por ejemplo, cuando vemos a estos niños cantar, ¿qué es? Es un don, pero es la gracia, esa gracia de Dios en estos chicos. Si hablamos, por ejemplo, del mismo Nacho, es esa gracia de Dios, es un hombre que tiene una gracia de Dios. Hablamos del Pablo Monte, que tienen 15 años, está tocando y parece que supiera tanto como su enseñador Esteban, pero tiene 15 años. Es la gracia. Dos cosas, tengo que reconocer la gracia de Dios en mí y tengo que saber reconocer la gracia en otros. Amén, ¿se parece? Eso es la dinámica de la revelación, en que en eso Dios va levantando personas y Dios le asigna una gracia. Pero gracia no es superioridad, simplemente es gracia de Dios. Es un regalo, y un regalo que Dios asigna a ciertas personas. Cuando yo veo a estos chicos, yo digo, son los próximos pastores. Y sin duda este joven, vamos a ayudarlo y vamos a proyectarlo y seguramente van a ser las personas que dirijan esta iglesia. ¿O cree que voy a estar toda la vida yo? No voy a estar toda la vida. Pero pastor, si a usted lo queremos. Eso es movible. Eso se puede mover. Al que debe ser usted fiel, amar eternamente es a Cristo, el fundamento. Si usted tiene a Cristo, lo tiene. Así que cámbiale al pastor. ¿Se puede? ¡Woo! Que lo cambien. Pero la revelación de Dios puede cambiar. Imagínense, le voy a dar un ejemplo, no sé si le guste. La revelación viene ahora a mi vida, a esta iglesia, y dice, bien, esta iglesia se levanta con equipo, funciona perfectamente, cada uno sabe que tiene un fundamento firme, que nadie le está abusando, sino la gracia de Dios que ha sido derramado en su vida, lo posesionó en diferentes ministerios de esta iglesia. Gloria a Dios. Todos somos iguales. No hay papas grandes ni papas chicas. Todos fuimos lavados y comprados por la misma. Todos somos hijos del mismo fundamento. Eso jamás va a cambiar. Pero hay personas que van a estar aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Donde quiera que esté, tenemos que aplicar la revelación. Entender que si Dios lo levantó, es simplemente la gracia de Dios. Él no es mejor que yo. La gracia de Dios lo tocó a él y la misma gracia me está tocando a mí. No es conformidad. No, es que la gracia de Dios es eterna. Por lo tanto, la gracia va a traer otra gracia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios sobre tu vida es algo progresivo. Eso se puede mover. Eso quiere decir que puede ser aumentada en tu vida. Yo no toda la vida fui gracioso así. No toda la vida leía bien, no toda la vida tenía comunión ni sabía hablar, pero la gracia de Dios en mí hizo que la revelación del momento tocara mi vida. Y lo que yo no sabía, lo aprendí. Eso es revelación. Me sujeto a la revelación del momento. Como pastor tengo que estar aquí y en este momento necesito revelación. Necesito algo en mi vida porque no puedo predicar lo mismo.
no puedo ser la misma persona. Algo tiene que afectar, algo tiene que cambiar. Estoy cansado, agotado, estresado, pero la revelación de Dios vendrá en el momento preciso para poder hablar las cosas necesarias que necesita esta iglesia. Pero eso es para todos nosotros. Todos debemos pararnos de esa manera. Todo es difícil, pero hay una gracia de Dios que Él puso en ti. Una gracia que Dios puede doblar a una segunda, tercera, cuarta gracia de Dios, y Él te va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Solo por qué? Porque puso gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Quiero que esta iglesia sea una iglesia que aprenda a reconocer que lo que tiene sobre ella es gracia de Dios, pero a esa gracia Dios quiere poner más gracia, más gracia, más gracia. ¿No me están entendiendo? Lo que quiere Dios es que el fundamento jamás va a cambiar, pero las cosas en tu vida sí tienes que estar dispuesta, porque van a cambiar. Va a cambiar tu casa, va a cambiar tu negocio, va a cambiar tu personalidad, va a cambiar tu salud, va a cambiar tu inteligencia, va a cambiar la forma de percibir, va a cambiar tu liderazgo. Ya no serás la misma mujer, Dios va a aumentar, va a crecer, ya no serás el mismo hombre. Gracia, gracia de Dios sobre gracia. Ahora sí, levante un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ahí con humildad dice Pablo, perito arquitecto, puse el fundamento. Y él está haciendo referencia a la iglesia de Corintios. A ver, tengan claro, yo sé lo que hablo, porque estudié años estudiando. Yo como perito arquitecto de la construcción de una iglesia, dice el apóstol Pablo, yo supe enseñarles el fundamento. No hablé de mí, hablé de Cristo. Él es el fundamento. Eso es lo que está diciendo. Él es el fundamento. Y ese fundamento jamás se tiene que tocar, porque no se puede tocar. Es fundamento. Siga leyendo conmigo. Yo puse el fundamento. Dice, y otros edifican ¿dónde? ¿En el mismo fundamento? No, encima. Usted lo dijo. Se edifica encima. Si edifica usted, coloca el fundamento y usted edifica al lado del fundamento. Diga, ¿cómo va a salir eso? Mal. Se va a caer debajo del fundamento. Jamás. Se edifica sobre el fundamento. Quiero que sepa que su vida va a ir creciendo de un lugar a otro. Va a ir desarrollándose, potenciándose, y nunca va a cambiar el fundamento en su vida. Lo que tiene que entender usted es que el mismo fundamento que tiene usted es el mismo fundamento que tengo yo y la persona que está al lado. Jamás debemos mirar a los demás por encima de los hombros, por más grande que Dios te haga tener. Recuerda que si lo más grande que eres es simplemente gracia de Dios, que esa gracia se te es quitada y desde allá mismo ¡pah!, te caes. Como se ha caído tanta gente que aprende después a ser orgulloso de sus dones, talentos y habilidades, de su puesto en la iglesia. Nadie puede llegar, mandar y retar a la gente porque no fue. La gracia de Dios te dio una oportunidad de ser líder, un líder servidor, un líder. Por eso dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Todos debemos tener. Soy un ungido del Señor, pero no me hace más grande que usted. Simplemente soy un ungido de Dios y estoy capacitado como perito arquitecto de la iglesia Fuente de Vida en Valdivia. Yo le supe dar el fundamento, y en esta iglesia nosotros somos cristocéntricos. No hay nadie más importante que el fundamento, que es Cristo el Señor. Él es nuestro Señor y Salvador. Si estás aquí es porque Cristo hizo una obra en tu vida. Amén. La cruz de Cristo nos ha transformado. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero ¿quién diseñó esta iglesia? ¿Quién la está guiando? Como perito arquitecto, dice Pablo, de la misma iglesia de Corintios. Es lo que podría decir, yo no soy tan perito, pero algo tengo. Y lo que tengo simplemente es, oye, el hombre inteligente, oye, el hombre encachado, oye, la mina que se gasta, es solo oye, que canta, no, es solo, ¿qué queremos de todos ellos? Que pongan a disposición su
Por supuesto, van a cantar lo mejor, pero cantar, sacar lo mejor es gracia de Dios. Pero ellos y los músicos y los que sirven, todos tenemos el mismo fundamento. No cambia en eso. Ayer y antes de ayer nos reunimos con todos los que quieren servir en la iglesia de niños, que no fueron tantos, pero sí esperamos que se sume más gente para conocer el ministerio. Y ayer nos reunimos alrededor de 9 personas para conocer el ministerio de esto, de la escenografía. Porque hay muchos que tienen una gracia de Dios que puede contribuir a que esto se hermosee. Y si no la tiene, esa gracia la puede aprender. Sí se puede. ¿Me entiende? Entonces, miren lo que dice el verso 10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces el apóstol Pablo define y dice, no se preocupen, el fundamento es uno solo, pero aquí es donde cada uno tiene que preocuparse cómo edifica. Y menciona, puede ser oro, plata, piedras preciosas. Hay gente que hace obras extraordinarias y es pura gracia de Dios. Edifican en el reino de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Bueno, pero todos pueden construir. Entonces dice, algunos de heno, paja, hojarasca, no sé cómo es. ¿Qué dice? Bueno, está ahí. Pero de todo tipo de material. ¿Verdad? Hay algunas casas que son bonitas por lo material que tienen, pero otros no, pero cumplen el mismo objetivo. Al final todos tienen una cosa en común y todos tienen fundamento. Tú puedes construir oro, plata, pero sin fundamento. Dice la Biblia que si no está cimentado en el fundamento, las pruebas y dificultades que van a hacer, van a botar. Por eso cuando se habla del fundamento, que es uno solo, y sobre ella se puede edificar de cualquier manera, eso habla de lo movible, de lo transitorio. Hay cosas en nuestra vida que son transitorias y son movibles. ¿Y cómo son afectadas? Por revelación. Porque la revelación es la capacidad que tiene el Espíritu Santo de revelar una verdad revelada que trae una capacidad de construir completamente distinta a de antes. Si usted mira la iglesia de los años 60 y la compara con esta iglesia, claro que va a encontrar cosas distintas. Pero yo no estoy hablando de su pasado, estoy hablando ahora de su futuro. Quiero prepararlo para una iglesia futurista, una iglesia que piense distinto, que viva distinto y que cree distinto. Gloria a Dios. ¿Será una iglesia tecnológica? No sé. ¿Se imagina después con toda esta destrucción, con todas las cosas que pasan, que las células serán solo, ¿cómo se llama? Online? ¿O será a través de redes simplemente sociales? Y tengamos que hacerlo. Si usted sabía que antiguamente en la persecución de la iglesia, ellos tenían que reunirse en las catacumbas. ¿Cómo ha evolucionado? Pero la verdad es una sola. El fundamento jamás se cambia. Tenemos que estar dispuestos a lo nuevo. Dios es un Dios de cosas nuevas. Escriba eso. Dios es un Dios de cosas nuevas. Por eso la reforma que estamos predicando, la reforma hará de esta iglesia que nosotros tengamos un nivel espiritual que nos lleve a otro nivel espiritual. Me explico, la reforma tiene dos aspectos. El primero de ellos es el nivel espiritual. Y el segundo nivel tiene que ver con la revelación. En el nivel espiritual, en la reforma, por ejemplo, Martín Lutero, la vida espiritual, cuando él entra a ser un monje agustino y está en el gobierno papal, él entra a estudiar la Biblia y se convierte en teólogo experto, de tal manera que él descubre que hay muchas cosas en la práctica que no concuerdan con las bases y los fundamentos, como por ejemplo, no somos salvos por obras.
Y la razón es que si mucha gente decía la Iglesia Apostólica y Romana en aquel entonces, a través de los papas, que de la forma como nosotros nos conducíamos, podíamos ganarnos el cielo. Y por esa razón existía lo que se llama el purgatorio. El purgatorio era una parte intermedia donde le daba la posibilidad, según los papas, de que sus familiares trabajaran portándose bien y también hicieran cosas que pudieran ayudar a sacarlos de eso y llevarlos al cielo. Y para eso se formularon lo que se llama las indulgencias, que eran documentos firmados por el Papa que tenían un costo valórico de dinero, un costo de valor de dinero. Y las personas que tenían dinero pagaban ese documento y se les decía que al pagar, al tener esa obra, una buena obra de pagar ese documento, el Papa firmaba y el Papa autorizaba que esa persona que estaba en el purgatorio pasara al cielo. Cuando se levanta Martín Lutero y dice esto es una aberración, no dice eso. La Biblia dice que la fe es por gracia, o sea, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo el Señor. Y por eso, ¿qué hacen con Martín Lutero? Lo excomulgan de la iglesia. Cuando él va a la puerta, al portón, ¿cierto?, de la entrada del templo y clava las 95 tesis que dice, esto es lo que dice la Biblia y no lo que dicen ustedes. Y él trae una reforma. Martín Lutero es el reformador de los años 1400 a 1600. En ese periodo se levantaron 4 reformadores, pero hay muchos más. Pero de entre esos el más importante es Martín Lutero, que hace recuperar la esencia de la adoración dentro de la iglesia, la esencia de vivir por fe, de vivir en la palabra y vivir en la comunión. Esto es lo que hace, le da vitalidad y mueve todas las cosas para que aparezca el fundamento. ¿Me está escuchando? Para que aparezca el fundamento. Por eso es un reformador. Ahora, cuando él reforma, lo que hace es que se cantaba en latín. Los cantos gregorianos, nadie sabía eso. Sin embargo, el pueblo era invitado a ir a la iglesia, pero cantaban en latín y no lo enseñaban. Y además, los sacerdotes predicaban en latín. O sea, ni siquiera entendían nada, estaban en la ignorancia más grande. Y por eso Martín Lutero traduce la Biblia al alemán y es el primero que entrega la Biblia a toda la gente. Hace reformas, cambios. En ese momento muchos cambios fueron externos, pero para poder llamar a que haya claridad sobre el fundamento. Mis queridos hermanos, quiero decirle esto: usted puede dar, ir, hacer, cambiar, diseñar, hacer un montón de cosas por revelación de acuerdo al momento en que vivimos, pero una cosa tiene que saber usted y enseñarle a todos los demás: la iglesia puede cambiar sobre encima de cualquier manera, pero el fundamento sigue siendo el mismo. Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. A Él solo servimos. Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia, Él es el que nos mostró al Padre y nos reveló la presencia del Espíritu Santo. Ahora, reforma hará que tu vida espiritual tenga una experiencia más poderosa espiritualmente. Y tiene que ver con tu intimidad. Todos nosotros tenemos que crecer en una intimidad con Dios. Por eso es que les recité el eslogan de esta iglesia: una relación, un cristianismo en una relación íntima con Jesús como estilo de vida. El estilo de vida es la demostración de comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, cuando mi vida se relaciona con Él, orando, ayunando, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, creo que eso me dará una forma de vida que todos identificarán que soy un hijo de Dios. Y no tiene que ver la ropa, tiene que ver la forma en que yo soy. Por eso, reforma es que nosotros tenemos que permitirle a Dios en nuestra vida que haya un nivel espiritual a otro nivel espiritual. Experiencias espirituales marcan tu vida, pero una experiencia espiritual puede llevarte a una comunión más directa de tal manera que le des solidez a tu vida. Permite que tu casa sea edificada sobre el fundamento, pero lo que escojas de tu casa, en lo posible, sea oro, plata o piedras preciosas.
Eso significa, construye de tal manera que no destruyas ni sea feo lo que hagas. Hazlo con excelencia, ¿verdad? Puedes hacerlo con simple paja o heno. Y verdad, una casa al lado de esa es distinta, pero si no tienes más, construye de esa manera. Pero si puedes hacerlo de oro, de plata o piedras preciosas, está en ti. Eso habla de compromiso. ¿De qué habla? Tu vida espiritual tiene que llevarte a una comunión con Dios de tal manera que genere compromiso. Wow, eso sí es potente. Nadie tiene compromiso con esta iglesia si no tiene primero compromiso con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, no intimida con Él, no tiene relación, no tiene comunión con Dios, con su presencia, difícilmente usted va a entender lo que yo estoy predicando. Difícilmente. Y tendrá más la opción de criticar porque desconoce, porque no le permite al Espíritu Santo que le revele el tiempo en que estamos viviendo. Hoy más que nunca estamos viviendo un tiempo de violencia, un tiempo en que todos están buscando sus derechos, y me parece, un tiempo donde todos quieren privilegios, pero no responsabilidades, donde cada uno busca lo suyo propio. Además buscan también el lado oscuro de tinieblas. Todos quieren divertirse, ganar, tener mucho dinero, pero perdemos la esencia del amor de Dios, del principio de Dios. Tenemos que levantarnos como una sociedad que sea la luz del mundo, la sal de la tierra. Si usted se comporta igual que los demás, entonces ¿qué sal es? Si nosotros nos comportamos igual que los demás que no tienen a Cristo, entonces ¿qué luz podemos ser? Ellos tienen que mirar aquí. Lo que les incomode, eso es externo. Hay pastores que en mi lugar, tal vez aquí, estarían metiendo bulla y les interesaría lo mismo. Pero ya están demandando a los pastores. Pero ya le están poniendo juicio y tienen que pagar porque las multas son millonarias. No quiero ir en esa actitud rebelde cuando yo creo que tengo la capacidad de poder construir algo distinto. Quiero desafiarles para mostrarles un Dios de riqueza, un Dios de poder, un Dios de sobrenaturalidad. Y como vamos a tener un terreno, puedo tener uno más y puedo construir un edificio, puedo construir otra iglesia o puedo construir algo. Tengo que estar dispuesto al cambio. Amén, tengo que estar dispuesto al cambio. Yo jamás le voy a quitar dinero a usted, ni con usted voy a construir con Dios, vamos a construir con el Señor, vamos a edificar con el Señor. ¿Me está entendiendo? Vamos a edificar con el Señor y vamos a edificar bien, que construya Dios en esto. Amén. Lo segundo que produce la reforma es revelación. Y quisiera quedarme hasta ahí y entender que la revelación viene a través del Espíritu Santo, que es asignada de acuerdo al momento en que vivimos. La revelación es como tú entras y entiendes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tal vez todavía no se les revela que tienen que convertirse en hombres y mujeres de Dios, pastores, líderes de células que se hacen cargo de gente para educarla y formarla? Necesita usted revelación del Espíritu Santo. Porque hoy más que nunca la gente está abandonada. Dice la Biblia que andan como ovejas sin... Lo que más necesitamos levantar en una iglesia como esta son pastores, hermano. Pero no es tan fácil. Necesitamos estar a la altura. Y para eso necesitamos prepararnos. Necesitamos educarnos, formarnos, crecer. La gente necesita, señoritas te necesitan a ti. Jóvenes te necesitan a ti. Por eso no construyas sobre el fundamento algo que sea pésimo. Construye oro, construye plata, construye con piedras preciosas. Que la gente vea a ti y dice, qué hermosa niña, cómo dedica su tiempo, qué hermoso hombre, cómo dedica su tiempo a ganar a la gente. Y no solo edifiques, que la gente sepa que soy canuto, ¿no? Porque eso podemos edificar. Cuando tú edificas, edificas para los demás y edificas para tus hijos. Tus hijos saben quién eres. Por eso hoy más que nunca necesitamos líderes que se levanten para ser pastores. Quiero tener el espíritu que usted tiene, pastor. Quiero tener esa revelación. Quiero que Dios me la dé. Entonces funcione, edifique para eso. Lea la Biblia, estudie, ayune, busque,
predique, evangelice. ¿Está construyendo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que usted no trae un invitado? ¿Hace cuánto tiempo usted no evangeliza a alguien? No llama a alguien y le dice, ¿sabes qué? Lo que Dios hizo conmigo lo tiene que hacer contigo también. Tú necesitas a Jesús. Cambios. Mientras no cambiemos en nuestra mente. Queremos solo favores. Reforma es mantener el fundamento que es Cristo. Sobre el fundamento hay dos cosas que nosotros tenemos que crecer. Y es en la relación espiritual, porque eso está por encima del fundamento, mi comunión con el Espíritu, que se llama revelación. Debemos entender la revelación de esta iglesia, una revelación que la necesitamos en este tiempo. Y también espiritualidad, que es mi comunión con Dios. Todos nosotros tenemos que crecer en nuestra comunión con Dios. Todos tenemos que crecer en nuestra comunión. Ay, que me siento tan mal porque ustedes no hacen esto, no hacen eso. No se sienta mal, tenga una relación con Dios y usted no se va a sentir nunca mal por lo que los demás no hacen. Lo que tenga que hacer, hágalo usted solo. Oh, gloria a Dios. Ya, estaba tan re bien el pastor. Es que somos tan buenos para mirar la paja del ojo ajeno, hermano. Por eso construya, recuerde, si un hermano, si él quiere construir paja con paja, bueno, allá él. Que construya de esa manera, por lo menos tiene un fundamento. Anímelo, porque en algún momento él va a entender que esa construcción es tan débil que puede quitar uno la construcción de heno o de paja, la puede quitar uno. Claro que la puede quitar, pues, porque está sobre el fundamento y todo lo que está sobre el fundamento es movible. Entienda eso, quiero que se vaya a la casa, que es sobre el fundamento, todo cambia, todo puede moverse. O sea, ¿puede cambiar usted? Sí, diga, puedo cambiar, puedo ser distinto, puedo edificar de una manera distinta. No me gustó. Cambia, hermano. Si usted se portó mal con su esposa, vaya y pídale perdón a su esposa y recupérela. Edifica ahora en tu vida de la mejor manera. Gloria a Dios. Diga, el fundamento es Cristo. Y sobre el fundamento tengo que aprender a edificar. Y en esa edificación todo puede cambiar. Amén, todo puede cambiar. Así que no espere que usted se va a quedar así. No, mi querida dama y caballero, usted no va a seguir siendo el mismo. Dios va a cambiar su vida sí o sí, porque llegó una iglesia donde Dios cambia todas las cosas. Dios es un Dios de nuevas cosas. No todo va a ser lo mismo en su casa, no todo va a ser lo mismo en su familia, no todo va a ser lo mismo en su finanza. No se conforme a su vida, sino renovaos. Puestos de pie, por favor, denle un fuerte aplauso de alabanza a Él. Voy a pedir a nuestros hermanos que tengan una palabra de acción de gracias, contar un testimonio respecto a lo que Dios ha hecho durante esta semana. Por favor, vengan acá. Bien, cuéntanos. Mi hermana quiere contar un milagro financiero, pero también la mano de Dios sobre su vida. Tenían un auto que lo habían comprado usado y le había salido un poco con problemas y tuvieron un tiempo para venderlo, le costó mucho. Me contaba ella que le tuvieron que bajar mucho el precio, pero al final del cabo lo vendieron. Quisieron ellos comprarse otro auto usado y con el resto del dinero pagaron algunas deudas que tenían, pero Dios les cerró todas las puertas para que ya no adquirieran un auto usado, sino que el Señor le abrió las puertas para que se compraran un auto 0 kilómetros. Dieron un pie, Dios le abrió también el crédito, y lo más hermoso que ella me cuenta es que lo pusieron o lo dispusieron delante del reino para las células, para los hermanos y para toda aquella cosa del reino. Por lo tanto, Dios abrió todas las puertas. Está agradecido este matrimonio por lo que Dios hizo y por el milagro financiero y todas las puertas que fueron abiertas sobre sus vidas. Dios te bendiga. Felicidades. Dios te bendiga.